lugares que nos pueden poner en vibración, los voy a agradecer muchísimo. Vamos a ir a Juan 17, y vamos a estar enfocados en un solo versículo, el número 3, Juan 17, verso 3. Vamos a pasar un buen tiempo en este versículo. Lo vamos a dividir en distintas secciones, pero pensando siempre de aquí en más lo que está diciendo aquí Juan, lo vamos a estar viendo con distintos temas cada domingo ahora que viene. Conociendo a Dios. ¿Conoces quién es Dios? ¿Conoces a Cristo Jesús? Alguno dirá, ay hermano, qué pregunta la que usted nos está haciendo. Pero la razón por la cual lo digo es porque no hay mucho, por más que tengamos tiempo de estar viendo la iglesia, yo considero que no conocemos a Dios de la manera que Él quiere que le conozcamos. Y la razón de esto lo digo por mi propia vida, en la manera que yo vivo, la manera que yo hablo, la manera que actúo. Necesito profundizar muchísimo en conocer a Dios, conocerlo más, conocer más al Padre y conocer a su Hijo Jesucristo. Fíjense ustedes que, vuelvo a repetir, algunos dirán, pero hace rato que vengo a la iglesia, yo creo conocerlo. Algunos dirán, yo soy cristiano. Pero, ¿sabes? En la vida de los apóstoles, sobre todo uno, llamado Felipe, Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde con esta respuesta. Nos basta, si nos muestras al Padre nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Así que el Hijo vino para dar a conocer al Padre. El Padre lo envía al Hijo aquí a la tierra, lo envió a la tierra para que podamos conocerle. Dios se ha manifestado entre nosotros. Y entonces, cuando empezamos a mirar en la manera que, por ejemplo, la iglesia en el día de hoy, al tener poco conocimiento del Señor Jesucristo, mis hermanos, el mensaje se ha alterado a tal punto que se está dando un mensaje que no es el Evangelio de Jesús, no es las enseñanzas de Dios. Están tan extraviados, tan lejos, y con el correr de los años se ha puesto peor y se va a ir empeorando, lamentablemente, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Se ha perdido para mí el concepto de la santidad, se ha perdido lo que es la majestad de nuestro Dios, se ha perdido lo que es el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Por no conocer a Dios por lo que Él es, mis hermanos, estamos pasando por alto tres puntos esenciales con respecto a la persona de Dios, que es su santidad, que es su majestad y que es el señorío de Dios que Él tiene sobre todo el universo creado por Él. Mis hermanos, todos los ángeles que están alrededor de Él conocen, viven bajo el señorío completo de Dios. Fíjense en que de la manera que ha ido ganando terreno el poco conocimiento de Dios, podemos notar lo siguiente. Cada vez gana terreno en el sentido de que nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, no es la correcta. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en algunas áreas dejamos que Dios gobierne en nuestras vidas, pero hay otras áreas en las que no le permitimos a Él tocarla. Ni siquiera que tenga este Dios
divino y su presencia en nuestra vida de querer movernos de aquello a lo cual nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Y entonces podemos ver cómo el imperio de las tinieblas comienza a avanzar, está avanzando, está ganando terreno en todo este mundo, mis hermanos, por la falta de conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y yo considero que necesitamos corregir nuestros pasos inmediatamente, desde ya. Comenzando desde hoy, tener lo que es esa manera y esa forma urgente de caminar bajo la absoluta verdad de la palabra de Dios y que entonces pongamos en evidencia que es así en nuestras vidas. Y va a ser imposible si no lo estudiamos adecuadamente. Así que vamos a ir al versículo 3 y vamos a leerlo un par de veces para que nos quede grabado esto en nuestra mente. Y piensen que Jesús está diciendo esto con un sentido. Y esta es la vida eterna. Fíjense, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a leerlo nuevamente. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense que estamos notando aquí que nos está explicando el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Algunos dirán, bueno, nos quedamos con el concepto de que la vida eterna no tiene fin, y sí, correcto. Pero el Señor está diciendo lo siguiente: la vida eterna consiste en conocer a Dios Padre. Y fíjense que el Señor Jesucristo lo está distinguiendo, y lo vamos a ir viendo sobre todo en el próximo domingo cuando veamos la autoexistencia de Dios, la eternidad de Dios. Vamos a estar viendo y observando esto, que es el único Dios verdadero, no hay otro. Amén. No hay otro. Y amén. Y dice aquí, el único Dios verdadero, y dice, la vida eterna consiste también en conocer a Jesucristo, al cual el Padre ha enviado. Ahora, la pregunta que debemos hacer es: ¿por qué debo conocer a Dios? ¿Por qué tengo que conocer a Dios? ¿Por qué debo de conocer a Dios? Mis hermanos, cuando nosotros tenemos un conocimiento profundo de una persona sobre algún tema, sobre algo, mis hermanos, cuando tenemos ese conocimiento profundo de Dios, la manera de adorar, fíjense ustedes, cuando yo conozco bien quién es este Dios, el Dios Padre nuestro, quién es su Hijo Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, nuestra manera de orar, nuestra manera de adorar, nuestra manera de servir, nuestra manera de administrar nuestro tiempo y nuestro dinero, la manera de predicar, la manera de enseñar, se va a poner en evidencia basado en el conocimiento absoluto de este Dios. Cuando digo absoluto, les voy a decir una cosa: si hay algo que estoy aprendiendo con estos temas en cuanto a los atributos de Dios, no hay manera que nosotros, les quiero decir una cosa, podamos llegar hasta esa palabra absoluta, pero abarcar lo más que podamos de este Dios infinito, de este Dios impresionante. Mis hermanos, nuestra manera de ver las pruebas, nuestra manera de ver las tribulaciones van a cambiar por igual. ¿Por qué? Por el conocimiento nuestro de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque este Padre, al cual tenemos nosotros, el Padre Celestial, Él es fiel en cumplir sus promesas. En estos días, yo considero que estamos viviendo los postreros días que vienen con respecto a la gran tribulación, que yo creo estamos bien cerca de que esos días se van a iniciar. Muchos van a querer apartarse de la verdad, lo están haciendo desde ahora. El deseo de ellos es de escuchar, dice la palabra de Dios, espíritus engañadores, espíritus de demonios, a los cuales dice allí por la hipocresía de gente mentirosa. Cuando Juan escribe, fíjense ustedes allí en el primer capítulo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. No es que dejó de serlo, lo que pasa es que Juan está hablando con respecto a Jesús antes de que naciese,
¿Ok? Así que no es que Juan está poniéndolo como uno de la creación. Juan lo que está diciendo es lo siguiente: Jesús ha sido siempre. Una cosa es antes y esta es la de después de verlo encarnado, se hizo carne, y eso es exactamente lo que Juan está explicando. No es que dejó de ser Dios, como dicen algunas sectas religiosas. Pero vean ustedes, nos dice que este Jesús en el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios, la palabra, el verbo, el logos es Dios. ¡Aleluya! Y nos muestra, mis hermanos, que ese mensaje eterno que da Dios, que ha dado nuestro Dios, ese mensaje eterno ha sido desde el mismo principio de la creación. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Padre dijo: he aquí va a venir uno que va a pisar la cabeza de la serpiente, mis hermanos, de la simiente de la mujer. Por lo tanto, ese mensaje eterno del Evangelio de Cristo Jesús fue desde el mismo inicio. Ahora, fíjense ustedes que conociendo a Dios, hay un gran problema que tenemos nosotros los seres humanos, y es lo siguiente. Hay dos, por lo menos, problemas. No es problema porque Dios nos creó, pero hay algo que tenemos que nosotros mentalizar, es lo siguiente. Número uno, tenemos que entender que somos creación, somos creados. No tenemos capacidad de crear en la manera que lo hace Dios. Y segundo, que hemos caído en pecado. Estamos en una desventaja tremenda. ¿Por qué digo esto? Porque, mis hermanos, empezamos nosotros: vas a ser igual a Dios. Es lo que le dijo Satanás a Eva. Ustedes, desde el momento que ustedes coman de este árbol, ustedes van a conocer lo que es lo bueno y lo malo. Van a ser igual a Dios en ese sentido. Y entonces, si vemos nosotros en el Salmo 82 y versículo 6, y después vemos en Juan capítulo 10, versículo 34, que se menciona a los hombres con autoridad, que se les dicen dioses. Dioses, uno que tiene autoridad. Por ejemplo, ¿te acuerdas en Éxodo 3, donde Dios le dice a Moisés, le dice lo siguiente: mira, yo te he constituido Dios ante Faraón? No Dios en la capacidad de él, pero Dios en minúscula, alguien con autoridad para ir delante de Faraón. Pablo escribe lo siguiente en Romanos, para que ustedes vean cómo ha sido alterada nuestra manera de pensar correcta de Dios. El ser humano, por ejemplo, al hombre ser igual a Dios, tenemos que entender una cosa. Pablo escribe esto en el primer capítulo a la epístola de los Romanos. Conociendo a Dios, fíjense en la palabra esa, conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios, se han envanecido en su razonamiento y su corazón fue entenebrecido. La manera de pensar del hombre fue alterada por causa del pecado. Y entonces el hombre está buscando cómo alterar esa imagen de Dios para tratar de hacerlo a la imagen suya. Lo quiere poner a Dios en conociendo a Dios por quien es Él, que es el creador de todo. Pablo lo que está diciendo es lo siguiente: el hombre lo que ha tratado de hacer y está tratando de hacer es de ponerlo a Dios a la altura de Él. Lo pone a la altura de Él. Y lamentablemente este pensamiento del mundo se ha infiltrado en las iglesias. Y te voy a decir por qué. Porque Dios no es Señor en la vida de algunos. Dios no es quien nosotros decimos que es. Y entonces comenzamos a ver una falta de reverencia a este Dios. Por no conocerlo, mis hermanos, hay una falta tremenda de reverencia a este Dios santo. Podemos ver cómo actuó y sigue actuando Israel. Podemos verlo cómo está actuando la iglesia en los días de hoy, mis hermanos. Ese pobre conocimiento de Dios que tenemos produce una adoración que no es la que Dios está buscando,
produce lo que es que nuestra moralidad se basa en decir y vivir a donde aquello, empezamos a decir lo malo es bueno y lo bueno es malo. Si hay algo que he estado observando de quién es este Dios, nos dice que es fuego consumidor, es fuego consumidor y que Dios es santo, es santo. Entonces Él está buscando que nosotros sean santos como Él es santo. El libro de los Salmos nos dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Cuando nos acercamos al Señor, estamos mirando, mis hermanos, que el trabajo que Él ha hecho tremendo en la vida de cada uno de nosotros, al conocerla bien, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que con su sangre nos limpió, con su sangre pagó el precio, éramos esclavos del pecado y Él puso precio sobre nuestras almas. Nos ha apartado para Él. Santificado quiere decir apartado para Él. Y si entendemos esto, entonces, lo que conociendo a Dios, sabiendo que Él es santo, mis hermanos, en este conocimiento que Dios es fuego consumidor y que Él es santo, yo quiero buscar entonces lo que es una vida en santidad, no algo que vaya en contra de los deseos de Dios, porque si Dios es santo y fuego consumidor, entonces yo no me puedo mostrar delante de Él en una forma irreverente de querer decir estos versículos sí aplican a mi vida y estos versículos no aplican a mi vida. Mis hermanos, si entendemos quién es este Dios, si conocemos quién es este Dios, vamos a buscar querer purificarnos, como dice el Señor, el que a través de Juan allí, en primera de Juan, en el capítulo 3, que el que tiene en su mente lo que es la venida, sabe que la venida del Señor viene, dice, va a purificarse, día a día se va a querer purificar. Gloria a Dios. Mis hermanos, hay algo con respecto a este Dios. Estamos diciendo que este Dios es único, no hay otro como Él. Él es el único y verdadero Dios. Te quiero decir una cosa, Isaías, el profeta, dice allí en el capítulo 44 y verso 6, fuera de mí no hay Dios. En el capítulo 45 y verso 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45 y verso 22, yo soy Dios y no hay más. No hay nadie parecido a Él. No hay nadie que se le acerque como Él. Él es único. Conociendo a Dios que Él es único, mis hermanos, que no hay manera que nada de la creación, Él está apartado de la creación porque Él es el creador. Él creó todo. Entonces, como creación, tenemos que dar cuenta al creador que nos creó con un propósito. Fíjense en ese estado que estaba diciendo Pablo, que el corazón está entenebrecido y la mente está envanecida, se dedica entonces en una manera ilógica, el hombre en una manera ilógica empieza a poner a sus dioses. Empieza por Nimrod, empieza por Shamash, empieza por Marduk, Nabu, Amón, Ra, Isis, Osiris, Zeus, Apolo, Afrodita, Júpiter, aún el mismo Papa diciendo que es Dios sobre la tierra. Y sin mencionar en el Medio Oriente, mis hermanos, porque tienen millones. Les voy a decir una cosa, tienen millones de dioses. Millones. Es más, la India nada más, tengo entendido que tiene arriba de 300 millones de dioses. 300 millones de dioses, ¿se imaginan ustedes? Y sin embargo, Dios se ha manifestado en una manera tangible, se ha manifestado de tal manera que se le ha visto lo que es en el Antiguo Testamento Israel, Egipto, pudieron ver lo que es esa gloria divina de Dios. Mis hermanos, nos vemos que en Éxodo 8 en adelante empezamos a ver cómo Dios se fue manifestando. Es más, en Génesis se manifestaba porque con Adán y Eva se presentaba a Dios a estar allí en el jardín donde estaban ellos y allí estaba Dios con ellos. Entonces encontramos, fíjense ustedes, encontramos algo con respecto al ser humano. ¿Cómo podemos conocer a este Dios tan increíble, tan indescriptible? ¿Sabes? He observado, por ejemplo, en Isaías y en Ezequiel, sobre todo en Ezequiel, el profeta Ezequiel,
con respecto a la mente tan finita que tenemos nosotros los seres humanos, y como tuvieron estos grandes profetas de Dios, de que las palabras que usaron para poder describir la grandeza y lo impresionante que es este Dios, han quedado tan cortitos. ¿Por qué? Porque ellos explicaron como pudieron, con palabras, lo que no se puede explicar. ¿Cómo puedo saber cómo es Dios? ¿Cómo puedo comprender lo que no se puede comprender? Vuelvo a repetir, el pecado ha causado un daño tan grande para poder entender a este Dios, para poder conocerlo. No se puede comparar con nadie, no se puede comparar con nada. Fíjense que en Romanos 1.23, le quiero leer de allí, Romanos 1.23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, fíjense en esto, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano tratando de poner a Dios a la altura suya, a la semejanza. Dios no hizo a su semejanza, imagen de semejanza, pero ahora el hombre está tomando esto que es Dios, y entonces a Dios le está diciendo lo hizo a semejanza de hombre corruptible, lo puso en semejanza de animales, y el hombre lo formó de acuerdo a lo que él conoce en esta tierra, a lo que él conoce en este micromundo, en este planeta, que es algo así tan chiquitito, es un granito de arena en todo este universo, en este micromundo. Entonces el hombre trata de explicar a este Dios basado en lo que él conoce dentro de este mundo. Si ustedes leen en Ezequiel, les invito a que después lo lean en su casa, pero en Ezequiel en el capítulo 1, vuelvo a repetir, Ezequiel está tratando de explicar con sus palabras aquello que no puede entender. Y lo trata de poner en estas palabras. Está describiendo lo que ve en el trono de Dios. Les quiero leer nada más que, después como les digo, ustedes anótenlo ahí en sus cuadernos y después búsquenlo en sus casas, estudienlo. Pero nos dice el capítulo 1 de Ezequiel, verso 4, algo que parecía como, y empieza Ezequiel a describir lo que él está viendo, algo que parecía como si fuera esto. Versículo 7, centelleaban estos ángeles a manera de, versículo 14, volvían a semejanza de relámpagos. Versículo 16, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro imágenes esas que estaba viendo tenían una misma semejanza. Verso 24, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Ezequiel aquí? Está usando palabras como, dice allí, palabras que conocía, usa las palabras como, parecía, semejante. Entonces tenemos que darnos cuenta nosotros, mis hermanitos, con respecto a esto, a la semejanza de, parecía como esto. Es lo mismo que vemos en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo se apareció como lenguas de fuego, como algo parecido. Nos dice a nosotros, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, que como una paloma, no es que era una paloma, como paloma descendió sobre él. Y entonces empezamos a mirar, mis hermanos, que el hombre, siendo la imagen y semejanza para tener el entendimiento, la inteligencia que tiene este Dios para poder razonar las cosas, el conocimiento del hombre ha quedado completamente alterado por causa del pecado. Y en la vida del creyente tenemos que entender que si no seguimos los mandamientos de nuestro Dios, estamos andando
en lo que es en caminar yendo en contra, sabiendo lo que Dios dice en su palabra y de decir, no, esto es lo que yo quiero, ponemos a Dios a nuestra semejanza, en lugar de pensar nosotros fuimos hechos a la semejanza de Él. Mis hermanos, hay que observar entonces, de acuerdo a lo que la Biblia me dice a mí, quién es este Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos y que tiene que merecer el respeto debido que solo Él se merece. ¿Qué es lo que no es Dios? ¿Qué es lo que no es Dios? Dios no es imperfecto. Dios no es mentira. Dios no tiene limitaciones. Y hay muchas cosas más que pudiéramos agregar a esto, lo que no es Dios. Y mis hermanos, qué triste tratar de reducir a Dios a nuestra capacidad, para que entonces Dios se ajuste a nosotros cómo queremos vivir nuestra vida, cuando Él ya ha dicho a través de su palabra, mis hermanos, lo que Él desea de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Juan capítulo número 19. Juan 19 y veamos versículos 9 al 11. Juan 19, versos 9 al 11, y después vamos a ir al 7 y el 8, pero empezamos por el 9, hay una razón para esto. Fíjense, versículo 9. Está Jesús con Pilato, ¿correcto? Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús. Pilato entró en el pretorio y dice a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero fíjense en una cosa, Fíjense en una cosa, Pilato está enfrente de Jesús y le está diciendo: yo tengo autoridad para soltarte. Yo tengo autoridad para soltarte a ti. Pero ¿sabes una cosa? Ahora leamos el verso 7 y 8. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. El Hijo de Dios, sin embargo, le dio la valentía. A los segundos tuvo miedo, pero entonces dijo: espérate, vamos a poner las cosas en su lugar nuevamente. Yo tengo autoridad para soltar al Hijo de Dios. Me tienes que responder, Jesús. Mis hermanos, falsos maestros y falsos predicadores lo van a poner a Jesucristo en un lugar que esté a la misma altura que nosotros. Lo va a poner a Dios que esté a la misma altura que nosotros. Hay un nuevo movimiento que se ha iniciado hace ya más de 10 años atrás, una iglesia en Chicago, donde dicen esto, el pastor de una iglesia que tiene como 15,000 personas, y este pastor arrogante, diciendo de que Dios Padre es una cosa que no se le puede adorar porque fue el Padre que puso a Cristo en la cruz, y entonces que el Padre es culpable de que Cristo esté crucificado, que Cristo merece toda la honra, pero que el Padre no merece la honra. Oh, mis hermanos. Pero acá viene Jesús y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Y el Señor Jesucristo dijo: he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Lo voy a dar a conocer aún. Lo voy a dar a conocer aún. ¿Qué produce cuando nosotros conocemos a Dios? ¿Qué produce cuando yo conozco bien a Dios? O comienzo a entenderlo un poco más, conocerlo más. Mis hermanos, hay algo con respecto a la fe mía que va a ser bien distinta
cuando yo conozca quién es mi Padre que está en los cielos. Porque cuando yo conozco quién es mi Padre que está en los cielos, mi vida cambia. Ese conocimiento produce cambios en nosotros. Porque yo sé que el Padre, el Hijo, nos han dicho a nosotros: yo nunca te voy a desamparar, yo nunca te voy a dejar. ¿Por qué lo dice? Porque es mi Padre que está en los cielos. El Padre no desampara a sus hijos. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y por eso Él también dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesucristo, mis hermanos, usted no podrá sentir nada, pero lo que yo sienta no tiene nada que ver con lo que es la realidad de la verdad, porque la verdad entonces tendría que sobrepasar mis sentimientos. Me siento solo, no tengo a nadie. No, mis hermanos, el Señor está con nosotros todos los días, todo el tiempo, velando y cuidando por nosotros. Cuando yo conozco esto de Dios Padre, entonces, mis hermanos, yo actúo basado en lo que, ¿quién es mi Padre Celestial? ¿Sabes? Allí en Lucas 10:22, si quieres acompañarme, en Lucas 10:22, fíjense qué cosa más linda de parte del Señor Jesús. ¿Lo tienen? Lucas 10, verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo revelando al Padre. Mis hermanos, estamos cantando eso, el gran yo soy. El gran yo soy. ¿Saben qué da tristeza? Que los demonios creen más que lo que creemos nosotros a veces. Porque tiemblan. Los demonios que estaban allí en los dos gadarenos le dijeron: ¿viniste a atormentarnos antes de tiempo? Tenían miedo. Y nosotros, hay veces que nosotros actuamos con este Dios como si fuera, ¿qué? Juan capítulo 1, donde estamos, dice que a Dios nadie le vio jamás. El Hijo que estaba en el seno del Padre lo dio a conocer. Lo dio a conocer. Mis hermanos, ¿sabes? Cuando el Señor Jesús dijo: bienaventurados los ojos y oídos que ven, los ojos que ven y los oídos que oyen, bienaventurados son aquellos, porque hay muchos que han querido ver lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están escuchando. Qué increíble conocer a Dios. Conocer a Dios. No estoy hablando de una manera así liviana, sencilla. Estoy hablando de conocer la esencia de lo que Él es, que Él es eterno, Él es perfecto. ¿Sabes? Daniel, el profeta, dijo lo siguiente en el capítulo 2. Él revela lo profundo y lo escondido. Él lo revela. En Isaías 46, versículo 10 nos dice a nosotros: Él anuncia lo por venir desde el principio. Nos empieza a decir todo gradualmente cómo es este Dios. Ustedes van a ver que Dios se va manifestando, Dios va declarando quién es Él poco a poco, para que el ser humano pueda captar un poco lo que es este eterno Dios, lo que es el poder de Dios, lo que es esta sabiduría que tiene Dios, enfocado en todo lo que tenga que ver con la verdad en cuanto a la persona de Dios. Oh, mis hermanos, recordemos que nuestra mente es finita y es limitada, bien limitada. Es bien finita, bien chiquitita. Por tanto, entonces se refleja mi concepto intelectual basado en ¿qué? En lo que yo entienda, en lo que dice este libro. ¿Cómo es Dios? Si la persona que está al lado tuyo te dijera: ¿me puedes describir un poco a Dios? ¿Pudieras hacerlo? Pero no estoy hablando de
hablar o decir algo, oh no, Él es eterno, Él es omnipotente, Él todo lo sabe. Yo estoy hablando de conocimiento. Cuando uno conoce sinceramente cómo es, nuestra vida refleja exactamente lo que estamos hablando. No es solamente intelecto, es vivirlo. Mis hermanos, se revela a sí mismo a través de las Escrituras, y de la manera que nosotros lo conozcamos a Él va a afectar nuestra vida como somos. ¿Sabes? Lo ha hecho por medio de la naturaleza, lo ha hecho por medio de las Escrituras, lo ha hecho por medio de los profetas, lo ha hecho por medio de Jesús. Pero solamente aquellos que lo buscan con todo el corazón y quieren conocerlo en esta relación, porque les voy a decir una cosa: ser cristiano está basado en una relación, no está basado en un fanatismo de esto que mi fe es una cosa loca. No. Mi fe tiene lo que es algo que mi mente puede razonar bien, es algo en el cual yo necesito a Dios en mi vida, lo necesito todos los días, lo necesito cada segundo. ¿Por qué? Porque afecta mi vida y cómo yo comienzo a pensar de aquí en más. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo número 2, 1 Corintios 2, y vean ustedes el versículo 10 al 16. Y les quiero decir una cosa, que aquí Pablo está escribiendo que esto lo escribió, lo ha preparado para aquellos que lo aman. En el versículo 9 dice, para aquellos que lo aman, aquellos que lo quieren, relación, compañerismo. Y dice lo siguiente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Santo es Dios. Nos revela las cosas de Él por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. No hay ninguna parte de la sabiduría humana para poder explicar a este Dios. Es todo por medio de Dios, hablando de sí mismo en la palabra, para que podamos nosotros entender. Dado a que Él está por sobre toda la creación, entonces, mis hermanos, volvamos a poner el lugar donde tenemos que ponernos. Él es el creador, nosotros somos creados. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es ilimitado, nosotros tenemos limitaciones, no te olvides de eso. Dios está diciendo, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, mis caminos no son los caminos de ustedes. Cuanto es más alto el cielo, así son mis caminos. Y podemos ver el espacio, podemos ver todo, mis hermanos. ¿Quién puede entender a este Dios? Y nosotros como seres humanos, hay veces que contendemos con Dios. ¿No te ha pasado que has contendido con Dios en alguna ocasión? Pues yo conozco a mucha gente. ¿Por qué Dios esto? ¿Y por qué lo otro? Y Dios, si fuera bueno conmigo, no permitiría que yo pase por esto. ¿De verdad? ¡Wow! ¿Y Jesús entonces, que el Padre no lo entendió a Jesús? Cuando Él le dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿No lo entendió el Padre? No, sí que lo entendió. ¿Saben? Job quiso contender con Dios. Y entonces Job dijo lo siguiente. Dios le pregunta, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es de alguien sabio querer contender, querer discutir de mala manera con Dios, el omnipotente?
Y entonces Job responde, yo hablaba lo que no entendía. Yo estaba hablando lo que no entendía. Cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Y Job comprendió. Job comprendió. Pablo estaba diciendo esto a la epístola de los Romanos. Pablo lo dice con exclamación, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables. Ustedes dirán, traduzca eso al español, hermano. Cuán insondables. Esa palabra insondable quiere decir difícil de conocer, difícil de comprender. Son sus juicios e inescrutables, que no puede ser averiguado, no se puede saber, son sus caminos. ¿Sabes? El Creador creando de la nada todo lo que hay en existencia. El Creador nos creó a nosotros con cuerpo, alma, espíritu. Y nosotros como seres humanos tenemos ahora la capacidad de tener memoria, tenemos capacidad de conocer la voluntad de Dios, tenemos voluntad propia, tenemos inteligencia, tenemos los sentidos creados por Dios. ¿Por qué Dios lo diseñó así? Entonces, como Dios nos dio la capacidad para razonar y para poder entender, mis hermanos, empezamos a leer este libro y empiezo a ver de que hay un plan impresionante, maravilloso para cada uno de nosotros. Hay un plan que Dios ha diseñado para ti. ¿Sabes por qué? Conociendo a Dios y conociendo que Él ha hecho de mi vida, la ha creado con un propósito. Dios, por otro lado, Él no le debe la existencia a nadie, Él es. ¿Y cómo es eso? No sé. Él siempre ha sido. Él no se rige por el tiempo. Él es eterno. Nosotros estamos regidos por el tiempo. Y por si acaso queremos tomar esa posición de Dios, sí, porque, mira, les voy a decir, hay personas que se gastan miles de dólares para hacerse una cirugía en la cara o en el cuerpo. Y te voy a decir una cosa. Dentro nuestro, por fuera podemos mirar como que somos unos muchachos de 20 años, pero el cuerpo adentro está diciendo, no, voy a correr como un atleta de 20 años, tienes 80 y tú crees que vas a correr como uno de 20 años. ¿Tú crees que vas a poder, me vas a pasar 2 días sin dormir? ¿Crees que con 80 años vas a poder hacer eso por más que te veas? No, el cuerpo está diciendo, hey, podrás mirarte así por fuera, pero por dentro ya no es lo que eras antes. El amor, yo quiero concluir con esto. Conociendo a Dios y conociendo su amor. Cuando Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Conoces cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios que lo ha demostrado al enviar a su Hijo Jesucristo? Cuando uno dice, no hay Dios, o Dios no existe, el pobrecito hombre con su limitación está tratando de pensar que lo sabe todo. Pero yo he hecho esa pregunta antes. ¿Cuál ser humano, si me pueden mencionar uno, sabe al 100% todo lo que hay en este universo, todo lo que tenga que ver con matemática, todo lo que tenga que ver con física, todo lo que tenga que ver con química, todas las materias que ustedes se pueden imaginar, toda la matemática, todo, lo sabe al 100%. ¿Hay un ser humano que sepa todo? El domingo que viene vamos a estar viendo la autoexistencia de la eternidad de Dios. Y espero que a medida que vayan pasando estos domingos, desde aquí comenzamos en decir,
yo quiero conocer más al Padre y quiero conocer más al Hijo. Porque eso va a producir cambios en mi vida. Y mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de vivir. Hay varios que mostraron que cuando conocen a Dios, viven de acuerdo a ese conocimiento. Pónganse a ver en la Biblia y ustedes van a encontrar aquellos hombres y mujeres que vivieron bajo el conocimiento de Dios y la diferencia que hicieron en sus días. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a su Hijo Jesucristo? Si lo conoces, ¿cuánto conocimiento tienes? ¿Conoces bien lo que quiere decir omnipotente? ¿Conoces lo que quiere decir omnisciente? ¿Conoces lo que quiere decir estas palabras con respecto a quién es este Dios? Pues vamos a aprender todas estas cosas en estos domingos que vienen con el favor de nuestro Dios. Domingo que viene en la noche nos vemos también, si Dios lo permite. Así que vamos a tener culto en la mañana y vamos a tener culto en la noche. Dios te bendiga, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, gracias por lo que vamos a aprender, Señor. Porque tú mereces, Padre, toda la reverencia nuestra. Te pedimos perdón cada uno de nosotros por estar tomando tu lugar y estar diciendo cosas que no son de un hijo o una hija tuya. Padre, que reflejemos con nuestros hechos, con nuestras palabras, el conocimiento que tenemos de ti. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que deseas para nuestras vidas? Y Señor, te damos gracias porque por medio de tu Santo Espíritu dice que tú nos revelas todas las cosas, la que hay en tu corazón, pero dice que tú preparaste todo esto para aquellos que te aman. Y Señor, yo te ruego que nuestro amor se incremente hacia ti en estos días que pasen, que nuestra oración sea una oración distinta a la que hemos estado orando, Señor. Oh Padre, te ruego, produce cambios en la vida de todos nosotros. Te ruego, bendito Dios, que podamos verte en esa santidad, que sin santidad nadie verá al Señor, que tú eres fuego consumidor. Bendito Dios, que cuando aquellos hombres pudieron ver esa presencia, allí en Éxodo nos dice a nosotros que el pueblo temblaba porque el monte humeaba y se escuchaban relámpagos y una voz como de truenos. Pedro cayó de rodillas diciéndole a Jesús: apártate de mí, que soy hombre pecador. Isaías cayó también y dijo: soy hombre de labios inmundos. Oh Padre, cuando nos confrontamos y nos acercamos a ti, que podamos saber a quién nos estamos acercando y que como hijos tuyos podemos decir que esto es un privilegio, que tú eres nuestro Padre y que tu Hijo es nuestro Salvador y que tu Santo Espíritu nos ha sellado y nos ha hecho templo tuyo. Señor, llévanos con bien. Aquellos que están enfermos, te ruego, bendito Padre, por favor, tu mano poderosa sea sobre ellos. Te suplico, bendito Dios, por mi hermano José Cabrera, te ruego, bendito Padre, que seas con él, que seas con mi hermanita Guillermina, que seas, bendito Dios, con todos aquellos que están enfermos en este momento, con mi hermano Eliezer, Padre. Derrama tu poder sobre aquellos que te necesitan en estos días. Nos ponemos en tus manos, bendito y bondadoso Padre,
Gracias te damos por habernos traído con bien hasta aquí. Llévanos, Señor, a nuestros hogares y que en este día podamos meditar en tu palabra. Y también, por último, Señor, te damos gracias por habernos permitido a algunos de nosotros de poder ser hechos padres. Te damos gracias por nuestros hijos, por nuestras esposas, que nos han ayudado a ser lo que somos en el día de hoy. Pero por sobre todo, gracias a ti, porque eres tú, Señor, el que nos diste a nuestras familias con el fin de que podamos crecer y podamos madurar. Y te ruego por cada papá que está aquí, Señor, que tú lo bendigas con sabiduría, que tú lo bendigas con tu gran poder, que podamos, Señor, saber cómo caminar sobre esta tierra para dejarles ese legajo a ellos, bendito Dios, de lo que es seguirte y conocerte a ti. Nos ponemos en tus manos, y si hay alguien que no tenga a Cristo Jesús, te ruego, bendito Padre, en este día, que hoy sea día de salvación, que te puedan conocer como el Señor y Salvador. Y te ruego por aquellos que me están escuchando en distintas partes de Estados Unidos y en todas partes del mundo, que tú, Señor, te glorifiques en la vida de ellos por igual. Te damos gracias en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesús, a quien es la honra y toda la gloria por los siglos.